de amigos, de defensores, defensoras de derechos humanos en el campo de las comunicaciones, yo los recibiría con un fuerte aplauso. Entonces empezamos con Jorge Aburto de Servindi. Bueno, en 8 minutos he tratado un poco de presentar algunas ideas básicas que de alguna manera estén relacionados al tema que se nos ha asignado, y justamente lo titulaba El derecho a la comunicación como una herramienta urgente e indispensable para la defensa de los derechos humanos, ¿no? No es simplemente una herramienta, es una herramienta urgente, una herramienta indispensable, ¿no? Y lo quiero graficar con lo siguiente, ¿no? Si pasamos la diapositiva. Una primera idea es que justamente los pueblos indígenas y las comunidades es el sector más vulnerado en sus derechos humanos, y eso se expresa y la gente comúnmente no lo entiende. Si es que consideramos que dentro de los pueblos indígenas, por ejemplo, están los pueblos en aislamiento voluntario, que no tienen DNI, no están inscritos en la RENIEC, lo único que buscan es sobrevivir en el bosque, pero sin embargo son asesinados por cazadores, por taladores ilegales, son perseguidos por sectas religiosas que los quieren adoctrinar, etcétera, etcétera. No los dejan vivir en paz, ¿no? Son personas que simplemente quieren sobrevivir, pero cada vez están más cercados, cada vez están más capturados, ¿no? Amenazados, y a veces tienen que cruzar la frontera hacia el Brasil para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, ese es el extremo, ¿no? De los pueblos, pero también hay otros, ¿no? Otros pueblos que sí tienen su DNI, que sí exigen sus derechos, pero, por ejemplo, el derecho a la tierra no es reconocido, a pesar de que ahora hay recursos para titulación, que gracias a compromisos climáticos están viniendo del Banco Mundial, del BIC, de Noruega, de Japón, etcétera. El Estado busca trabas, busca de alguna manera ver la forma de cómo no darles el derecho a la titulación que les daría algo de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, ya sea por la extracción de los recursos naturales, ya sea porque la tala ilegal campea en el Perú, ya sea porque la colonización invade los territorios y los despoja, ¿no?, de sus zonas de residencia, los pueblos están permanentemente vulnerados, ¿no? Y la siguiente tesis justamente tiene que ver con eso, ¿no? No sé si lo puede pasar. Es que el derecho a la comunicación tiene plena vigencia y es mejor entendido y mejor comprendido cuando nos referimos a los pueblos indígenas, ¿no? No es un derecho individualista, no es un derecho solamente personal. En el caso de los pueblos indígenas se comprende mejor por qué es necesario que las comunidades y los pueblos puedan ejercer el derecho colectivo a la comunicación. O sea, no es un fin privado, es un fin comunitario, es en función de un interés social que ellos necesitan ejercer la comunicación, porque no pueden defenderse de las agresiones, no pueden expresarse en sus propias lenguas maternas, no pueden acceder a los medios grandes porque están vedados o tienen un alto costo, ¿no? Y justamente los pueblos indígenas necesitan ejercer este derecho que está reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado el 2007 justamente por las Naciones Unidas, que en su artículo 16 señala expresamente que los pueblos deberían acceder no solamente a los medios privados, sino también a los medios públicos para proteger la diversidad cultural. La diversidad cultural es un valor universal, es parte del patrimonio de la humanidad. Existe la Convención para la Protección de la Diversidad Cultural y justamente se trata de resguardar ese derecho que solamente puede expresarse en la medida en que los pueblos diversos en su cultura, en sus costumbres, en sus tradiciones tengan acceso a poder expresarse, a recuperar la palabra y poder también dialogar con otros sectores y otros grupos, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente tesis, yo quiero acabar con 4 tesis nada más, o 4 ideas principales, es que el Perú se encuentra a la saga, regionalmente hablando, respecto a la promoción de los medios comunitarios, ¿no? Mientras en Bolivia, por ejemplo, el espectro radioeléctrico se ha dividido en 3 y se asigna un tercio
para los medios comunitarios. Lo mismo sucede en Ecuador, donde el 34% se ha asignado de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación para el sector estatal, para el sector privado y para el sector comunitario, que es reconocido como un sector que tiene que ser afirmado positivamente. En el Perú no tenemos esa situación, ¿no? Vamos a ver enseguida unas estadísticas de cómo no llegamos ni siquiera al 1% de los medios comunitarios en el Perú. Y esto responde, entre otros motivos, a que no existe una adecuada definición de los medios comunitarios, se les restringe al territorio de las comunidades o zonas muy rurales, no se reconoce, como sucede en otros países como Uruguay, Argentina y en Europa en general, que los medios comunitarios también pueden ser ejercidos por colectivos ciudadanos, por movimientos sociales, ¿no? Entonces, la necesidad de luchar por afirmar el derecho de los medios comunitarios es una lucha no solamente de los pueblos indígenas, es de todos los sectores que quieren expresarse, mucho más en un contexto como el peruano, donde los grupos de poder económico tienen una altísima influencia sobre los grandes medios de comunicación, a tal punto que se relacionan a través de la publicidad, a través de los intereses, hacia un clientelaje, hay una puerta giratoria también entre los grupos de poder y los medios de comunicación, que al final terminan sirviendo a la agenda mediática de los grandes medios de poder, ¿no? Por este motivo es que los indígenas y los luchadores sociales y los defensores de derechos humanos aparecen estigmatizados, aparecen criminalizados, aparecen mal vistos dentro del contexto de la lucha social, ¿no? Por otro lado, en este sentido quiero concluir, es indispensable que el derecho a la comunicación se incorpore en la agenda social y política del movimiento social a fin de incidir, ¿no? Para que se respete como un derecho fundamental para una sociedad democrática, ¿no? No puede haber una sociedad democrática si es que no se garantiza este derecho fundamental, que es una garantía para poder ejercer otros derechos. ¿Cómo una persona va a poder actuar frente o participar frente a una decisión política si ni siquiera está adecuadamente informada por medios culturalmente adecuados, ¿no? Quiero mostrar dos gráficos nomás estadísticos. Este es el porcentaje de los medios comunitarios en el Perú. Como verán, en el 2018 el 73% son comerciales, educativos son el 25% y los medios comunitarios no llegan ni siquiera al 1%, por eso que no aparecen como un color, ¿no? Aparece como 0.9, ¿no? La gran mayoría de los medios comunitarios, uno de los principales titulares es la Asociación Cultural Betel, ¿no? Que en el siguiente, pues ya tengo que acabar, como verán en el siguiente, justamente un reportaje que ha salido el 31 de julio demuestra que es el brazo mediático de las políticas contra las políticas de igualdad de género, ¿no? Hay un sesgo en el uso de estos medios radiales, es un poder importante. Por último, hay agresiones a comunicadores indígenas, como este reportaje que ha sacado Amnistía con César Chuquilín Estrada, que es un ejemplo de comunicador indígena que por enfrentar a Yanacocha y defender el proyecto Conga como comunicador ha sido víctima no solamente de acusaciones, atropellos, juicios, que sería una larga historia contar, ¿no? Por último, en la imagen final, la siguiente: sin medios comunitarios no hay democracia, ¿no? Es una consigna del movimiento social de Argentina. Gracias. Gracias a Jorge, gracias a Servindi, experiencia de comunicación que acompaña a los pueblos indígenas y que seguramente sin la presencia de experiencias como la de Servindi tendríamos una información bastante sesgada sobre los problemas y las condiciones por las que vienen atravesando los pueblos indígenas del país, ¿no? Entonces, ahora seguimos con Zuliana Lainez de la Asociación Nacional de Periodistas sobre la situación de comunicadores en el Perú. Gracias, Tito, y a la coordinadora por generar este espacio y estas reflexiones. A ver, yo me quería centrar en tres cosas. Primero, el tema de la defensa de los periodistas y las periodistas, ¿no?
Si nosotros miramos números y solo números, del 80 a hoy, más de 63 periodistas asesinados. Si pensamos no solo en los casos emblemáticos, el periodismo, por desgracia, también tiene desaparecidos. Jaime Ayala, Pedro Yauri, de los emblemáticos, ahora judicializados, el caso Bustíos, o el caso de Melissa Alfaro, o el caso de los mártires de Churajay. Si no solo nos quedamos además en esos que son emblemáticos, sino que miramos los números de agresiones año por año, hay una cosa que es innegable, que es que los periodistas constituyen un grupo con altísima vulnerabilidad. Y eso solo por contar temas de asesinatos, son más de un centenar todos los años, y hablo de los últimos 20 años en que la Asociación Nacional de Periodistas lleva un registro año por año del tema de agresiones, de que el número no baja de un centenar, ¿no? Entre acoso judicial, amenazas, hostigamiento. Entonces, creo que eso es indiscutible. El grupo de periodistas aquí, en buena parte de América Latina, es un grupo con alta vulnerabilidad. ¿Dónde viene el problema? En mirarnos desde adentro y también de ver si desde afuera nos miran como un colectivo que defiende derechos, ¿no? Y lo planteo en esta tesitura. Cuando nosotros a veces desde lo gremial salimos, en Lima sí, pero diría que fundamentalmente al interior del país, a defender porque a un periodista lo han agredido, lo han amenazado, lo han hostigado. Una de las cosas con las que nos encontramos es que a veces tienen la voz de, uy, esta es una defensa corporativista, ¿no? Periodistas defendiéndose entre sí, periodistas defendiendo periodistas, pero a veces no hay la visión de que cuando le estás pidiendo a la gente, han asesinado a un colega, lo han agredido, lo han amenazado, en realidad lo que estás defendiendo no es solo, o estás reclamando solo porque ese asesinato no quede impune, o porque estás defendiendo la integridad física de alguien, sino que estás defendiendo el derecho a la gente a saber. O sea, si un periodista es asesinado, es silenciado, deja de hacer su trabajo, al final lo que se está afectando en el fondo no es solo su derecho individual a expresarse, es fundamentalmente el derecho de la gente a poder acceder a información. Y en eso desde el gremio a veces sentimos, y no hablo en eso solo de la realidad peruana, muchas veces, a veces conversando con colegas mexicanos, nos dicen, aquí asesinan a un periodista, hacemos una movilización y solo venimos los periodistas a protestar, o parte del movimiento de derechos humanos a protestar por la impunidad, para que el tema no quede en impunidad, pero el resto de la sociedad no se conecta porque no entiende que no es una defensa corporativista, sino que es la defensa de un derecho colectivo. Esa era una de las primeras cosas que quería poner sobre la mesa, y acá un inciso para hablar de un caso cercano, y no lo digo cercano solo por tener a Romina cerca, sino que, por ejemplo, para nosotros gremialmente, en medio de toda esta podredumbre que estamos constatando, y de las que estamos teniendo certeza por los audios difundidos por IDL Reporteros, una de las cosas positivas, entre las muchas, pero desde la lectura gremial que hemos visto en esta coyuntura, es que la gente está poniendo en valor el trabajo del periodismo, ¿no? Y lo digo por una cosa que puede parecer tonta, pero que es muy simbólica. Generalmente cuando hemos ido a movilizaciones ciudadanas, o para cubrir desde el lado del reportero, o participando gremialmente, lo primero con lo que te encontrabas era prensa amarilla, prensa vendida, y más o menos tenías que cubrirte porque el tema antiprensa y antitrabajo periodístico era muy fuerte, y no voy a decir que no muchas veces con mucha justificación, ¿no? por algunas posturas. Pero lo que nos encontramos en la Asociación de Periodistas el 19 de julio, que salimos gremialmente y colectivo a la marcha, es que la gente, cuando veía la banderola de sin libertad de prensa no hay democracia, la gente se paraba a aplaudir, ¿no? Y decía, sigan, sigan, sí. Y veía la participación de Gustavo, me parece que en la última feria del libro, y que todo el mundo decía, claro, la gente estaba como, bien, Gustavo, sigue, sigue, no dejen de sacar los audios, ¿no? Entonces, esa puesta en valor del periodismo
de que en medio de toda la coyuntura actual la gente está entendiendo, y creo que eso deberíamos preguntarnos muchos y muchas, si estos audios no hubieran salido por la prensa, ¿los hubiéramos conocido alguna vez? O sea, lo más probable es que la gente en Fiscalía y Poder Judicial que ordenó legalmente el tema de la interceptación ahorita estuvieran fuera y serían los malos de la película, ¿no? Entonces, de lo bueno y de lo mucho positivo, desde el foco gremial, quizás una de las cosas que hay que valorar de la coyuntura es que cosas como estas también ayuden a que la gente empiece a mirar el periodismo de una forma distinta. Y voy a correr un poco porque falta poco y me faltaban dos cosas más. Pero a ver, quería hablar eso en el tema de defensa. Lo segundo, situación del periodismo y los periodistas. Nosotros desde la ANP no santificamos el periodismo, o sea, no vamos a decir que todo el periodismo es bueno y todos los periodistas somos buenos, y menos en un escenario en el que estamos insertos, que es el de derechos humanos, cuando sabemos que muchas veces toca confrontar también con mucha prensa y muchos colegas, porque muchas de las cosas de estigmatización al movimiento de derechos humanos viene lamentablemente de las canteras de una parte del periodismo. O sea, eso es innegable y no nos vamos a hacer los ciegos ante eso. Pero hay algunos datos interesantes en situación de libertad de expresión y de periodistas que a mí me gustaría compartir. Primero, un indicador. Perú ha sido siempre... ha estado siempre como en el escenario rojo y naranja en temas de libertad de expresión a nivel regional, porque Perú se ha conocido como un territorio donde el tema de la agresión física contra periodistas, especialmente en las regiones, es terrible. O sea, casos en el norte, oriente, sur, donde un funcionario que no le gusta qué estás diciendo entra a la cabina, te revienta una botella en la cabeza, sale y no pasa nada, ¿no? Pero el año pasado, después de hacer durante 20 años monitoreo y siempre la violencia física ser lo que el mayor enemigo del trabajo periodístico, el año pasado un indicador preocupante, y era que por primera vez en 20 años los periodistas eran atacados de una forma que no era la física. O sea, era la primera vez que el acoso judicial era el mayor enemigo del periodismo independiente en el Perú. O sea, no se pueden imaginar la cantidad de querellas por difamación que hay al interior del país contra periodistas. Y que hay en Lima también. O sea, todos recordaremos a este presunto narcotraficante que denunció a un grupo de medios por más de $1 millón, además, que hace poco estaba por la Fiscalía. Pero en este país el tema de te inicio una querella por difamación para callarte, porque no es para resarcir honor, es para meter miedo. En este país han habido periodistas presos por difamación, en Huaura hace un par de años, en Pucallpa 18 meses un colega. El tema del acoso judicial es una realidad con la que confrontamos. Y corro porque me queda menos de un minuto. Lo segundo que quería decir sobre seguridad, y de verdad que bueno que sea TOC, yo no voy a extenderme mucho en esto, pero hay que ponerle mucho ojo al tema de la actuación policial respecto al trabajo de los periodistas. Está el caso de TOC, lo contará TOC, está el caso de Rudy Hualpa, un compañero de Puno que perdió la visión del ojo izquierdo por el disparo de un perdigón de un efectivo policial haciendo una cobertura de una protesta frente al hospital regional en Puno. Está la semana pasada el caso de un compañero de la revista Caretas, también, además, si alguien vio la revista ayer se va a dar cuenta que hay fotos clarísimas donde el disparo es directamente a la agente de prensa. Y hay casos, estos son como los casos más graves, pero la gente que en otros lados, los programas de protección a periodistas hablan que son los que te deberían brindar seguridad en esas coberturas, en este país son los que lamentablemente te atacan de manera directa. Y lo último que quería mencionar, tenía un par de cosas más, pero luego igual podemos hablarlas, es que, ¿sí? es que en este país hay un tipo de ataque particular contra mujeres periodistas y hay que entenderlo. O sea, es un tipo, y aquí veía a Esther Valenzuela de Estación Guaria hace un momento entrar. Y en este país, si no es antojadizo, sí hay un ataque particular y podríamos enumerar millones de casos al interior del país, donde cuando se quiere atacar a una mujer, lo primero que se le ataca es intimidad personal y familiar.
Y me viene a la cabeza un caso de una colega de Correo en Trujillo que sacó una denuncia contra el director de la INPE en Trujillo, y lo primero que dijo el director era que era por despecho, ¿no? Nunca respondió sobre las imputaciones de la portada de Correo, sino que dijo, no, esto es un tema de despecho, es un tema personal, no lo abordemos. Y recordaba a la gente de Estación Guari, de colegas, además creo que Esther ha tenido que soportar como 12 procesos por difamación, por querer levantar la alfombra y no querer, por haber levantado la alfombra y haber denunciado la corrupción que había durante el gobierno regional de Oscorima, ¿no? Y de las primeras cosas que hacían para callar a estas compañeras era sacar pasquines difamatorios hablando de sus familias, de su vida personal, de su vida familiar, como sucede en varias regiones del país cuando se quiere silenciar a las compañeras. Y lo último, que es el tema de impunidad, que creo que quizás la muestra más clara en nuestro país es que de esos 63 casos de asesinatos a periodistas del 80 a hoy, del que hablaba, absolutamente ninguno tiene justicia al 100%. Creo que el caso Bustíos, que ya está en etapa final de dictamen, podría convertirse en ese primer caso emblemático, no de impunidad, sino de justicia del que los periodistas y las periodistas en algún momento quisiéramos poder hablar. Gracias. Gracias, Juliana. Gracias a la Asociación Nacional de Periodistas. La Asociación Nacional de Periodistas tiene una base de datos sobre agresiones a periodistas, y eso demuestra cómo en el Perú son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen que hacer sus propios registros, y esto aún no es todavía tarea del Estado, ¿no? Esto es parte de una tarea todavía que debe ser asumida y cumplida a cabalidad por el propio Estado. Y también, como dices, efectivamente el tema de la impunidad es un tema constante para todas y todos los defensores de derechos humanos. En el caso de conflictos socioambientales, en los más de 150 casos, solo un proceso ha terminado, ¿no es cierto?, dándole la razón a los familiares de la víctima civil. En el resto de los casos, hasta la actualidad, solo hay impunidad, ¿no? Nuestro agradecimiento a la Asociación Nacional de Periodistas. Aquí están periodistas, comunicadores también de los buenos, y no de estos que se reúnen en las salitas o en las casas en particulares para hacer campañas, ¿no?, a personajes realmente siniestros. Ok, entonces seguimos con Atoj, nuestro compañero más conocido como Atoj, Marco Antonio Ramón Guaroto, reportero gráfico y además una persona bastante querida desde el movimiento de derechos humanos, y en particular desde los familiares de las víctimas del conflicto armado interno. Atoj. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer por invitarme y permitirme contar mi historia, ¿no? Básicamente he venido a contar mi caso, pero no quería dejar pasar un poco el contexto en el que yo empecé a fotografiar. Esta foto es la primera foto que para mí representa mucho. Es en fines del 2014, cuando empezó las marchas contra la ley laboral. Yo no estudié periodismo, no soy periodista de profesión, pero tenía una cámara en mi casa y sabía que lo que estaba pasando era importante, y era importante difundirlo también, ¿no? Entonces, para mí, yo me considero parte de una generación que creció en plena dictadura, pero que creció ya sin el miedo que tenían nuestros hermanos mayores o nuestros padres de ser perseguidos o de ser sindicados como terroristas y desaparecidos, ¿no?, como es el caso de muchos compañeros. Entonces, yo empecé a salir a las calles a fotografiar lo que estaba pasando, ¿no? Y mi primer interés fue evidenciar la violencia del Estado, cuestionar el orden establecido, cuestionar la represión policial. Esto me llevó a organizarme con más gente que, así como yo, salía a las calles y se manifestaba. El arte y la contracultura fue el medio por el cual decidimos expresarnos, y yo me convertí en parte de esta comunidad. Del 2014 al 2016, el trabajo que yo hice
lo hice de manera independiente y no trabajé para ningún periódico o para ningún medio. Lo hacía porque quería y porque sabía que lo que estaba haciendo era importante. Y era importante que se conozca esto, ¿no? Porque los medios grandes no lo iban a pasar, ¿no? Soy consciente de que toda esta violencia que vivimos ahora y que yo viví personalmente no es algo extraño o algo que haya aparecido de un día para otro, ¿no? Esto es una consecuencia de una sociedad que ha sido violentada y sigue siendo violentada constantemente, desde la guerra, desde la dictadura. Sin embargo, ahora que vivimos en una supuesta democracia, los mecanismos de represión han cambiado y muchas veces los medios de comunicación, los medios hegemónicos me refiero, juegan en pared con la violencia del Estado, ¿no? Entonces, si nosotros salimos a manifestarnos, salimos a protestar y la policía nos dispara, los medios pueden decir que está bien porque somos nosotros los que estamos alterando el orden, que estamos generando violencia y hasta que somos terroristas. Yo entendí eso y entendí mi papel como comunicador. Durante estos años vine haciendo este trabajo junto a otros compañeros y nos organizamos en colectivos y decidimos unirnos, ¿no? Porque sabíamos que era la única forma de estar defendidos, que nos cuidábamos entre nosotros. Entonces empezamos a hablar nosotros de los medios libres, porque sabíamos que lo que estábamos haciendo no tenía ningún interés económico ni político detrás de alguna empresa. Esas imágenes que ven son como parte de mi archivo, en el que pueden ver, yo he estado acompañando y participando de las luchas de los familiares de personas que fueron desaparecidas, de los estudiantes que luchaban por expulsar a sus autoridades corruptas. Esta es una foto de la Universidad Villarreal. Los chicos tomaron la sede porque estaban cansados de que las autoridades apristas se pasen los cargos entre ellos año tras año. Y así puedo seguir mencionando un montón de casos, ¿no? Le pediría al amigo que pase un poco más rápido, porque tal vez el tiempo se va a quedar corto. Quería, en la segunda parte, ya bueno, ahí te puedes quedar un ratito. Esta es una radiografía es mi radiografía, ¿no? En el ojo izquierdo pueden ver una bolita blanca, ese es un perdigón. El día 5 de enero del 2017 yo estaba trabajando como practicante para un diario, Perú 21. Esto puede ser un poco contradictorio si yo les he hablado de los medios libres y de la importancia de comunicarnos sin servir a intereses económicos. Sin embargo, en ese momento yo necesitaba trabajar y me ofrecieron un trabajo y yo lo acepté. Estaba trabajando como practicante y me enviaron a cubrir una protesta en Puente Piedra. Yo cuando llegué, ahora puedes pasar las fotos, por favor. Cuando llegué al lugar encontré esto. Había gas por todos lados, había mucha gente gritando. Ya los peajes estaban ardiendo, la gente les había prendido fuego. Sí se acuerdan del caso, ¿verdad? Construyeron 2 peajes, era algo muy injusto, entonces la gente salió a las calles. Entonces yo llegué y lo primero que hice fue preguntar si habían heridos o detenidos, porque sabía que la visión de los otros medios era de frente criminalizar a la gente que había salido a protestar y a defenderse. Digo defenderse porque yo vi que la policía disparaba de frente al cuerpo, que les disparaba a las casas bombas, y pueden verlo, ¿no? O sea, había niños ahí, había gente mayor. Entonces mi primera preocupación fue por los heridos y crucé el puente que divide la Panamericana para buscar a los heridos y a los detenidos y para fotografiar eso. Estaba yo identificado como prensa con mi chaleco, con mi casco,
y la policía estaba como amedrentándome porque sabían que lo que yo estaba fotografiando era como el abuso de ellos, ¿no? Entonces me estaban amedrentando, me apuntaban. Si vieron en la foto anterior, en la que sale un tanque, desde ahí me estaban apuntando y me apuntaron varias veces, ¿no? Yo no me imaginé que eso pueda llegar a ser algo más grave, porque yo estaba identificado como prensa, tenía el casco, tenía el chaleco, todo. Sin embargo, en un momento, una ráfaga de perdigones disparada por un policía me cayó al cuerpo y me impactaron 5 balas, ¿no? Una de esas me atravesó el ojo izquierdo. Bueno, de ese momento yo dejé de tomar fotos, estaba como en shock. La gente me ayudó, me llevaron a una posta médica y ya bueno. Toda esta historia es bien larga, pero yo quería contarles que gracias a la solidaridad de mis amigos y de mucha gente que está acá seguro, ¿no? Yo no perdí el ojo, me operaron 4 veces. Sin embargo, la visión no es la misma, ¿no? El campo de visión de mi ojo izquierdo está muy reducido. Tengo un glaucoma secundario, entonces tengo que echarme gotas todos los días de por vida. Y el perdigón sigue ahí, entonces hay como un riesgo de intoxicación neurológica. Sin embargo, no he perdido la esperanza de que este trabajo que yo hago, y que no lo hago solo, sino con muchos amigos y gente muy valiosa que he conocido en este tiempo, es un trabajo importante y con el tiempo vamos a lograr, con el tiempo y con el trabajo de organización, ¿no? Que se nos reconozcan nuestros derechos, que los empresarios para los que trabajamos no nos pisoteen nuestros derechos, no nos reconozcan lo que valemos. Bueno, quería terminar contándoles como una buena noticia que parte de este trabajo de organización se está materializando con unos compañeros. Estamos formando una asociación de fotoperiodistas, se llama Asociación de Fotoperiodistas del Perú. Es una asociación que se fundó en 2011 o 12 creo, pero que estuvo en inactividad por mucho tiempo. Sin embargo, gracias a gente de mi edad, gente bien joven, la estamos retomando. Y bueno, para mí eso es importante porque significa que todo lo que me pasó a mí, lo que le pasó al compañero en Puno y lo que seguro le ha pasado a mucha gente, se va a poder evitar, ¿no? Y bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En verdad, nuestro reconocimiento y nuestra admiración por el trabajo que haces. Creo que lo sabes, que reconocemos mucho el trabajo y el aporte que realizas. Entonces, antes me han indicado que debo hacer saber a ustedes que en sus folders tienen unos papelitos para que puedan hacer sus preguntas y luego personas de nuestro equipo van a pasar para recoger las preguntas e inmediatamente después de la intervención de Romina este panel pueda dar respuesta a las preguntas que ustedes nos alcancen, ¿sí? Entonces pueden ir elaborando la pregunta por escrito. Entonces, con esto dejo a Romina Mela de IDL Reporteros y son quienes han ocasionado un gran escándalo en estas últimas semanas. Bienvenida y nada, fuertes palmas para Romina, por favor. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un honor estar sentada aquí en este panel porque todos los que están aquí hacen posible que muchos ciudadanos, defensores de derechos humanos, periodistas, reporteros gráficos puedan trabajar en mejores condiciones y hacer posible que cuando hay momentos y causas injustas, luchar por ello, en términos legales también. Y sobre todo quiero empezar agradeciendo
a los periodistas, pero también a los ciudadanos, porque a raíz de todas estas revelaciones y publicaciones de IDL Reporteros, que es el equipo de periodismo de investigación del que soy una de las cofundadoras y he participado en el equipo investigativo de la investigación que se conoce ahora como los CNM Audios, a partir de todo este acoso en la vía judicial de la Fiscalía y desde el Congreso para exigirnos que reveláramos la identidad de nuestras fuentes y entregáramos los materiales y la información, muchos ciudadanos han salido a marchar, han mostrado su respaldo y las muestras de cariño ante todo el equipo, pero sobre todo, y quería a partir de esta reflexión, cuando tú le mencionaste, al periodismo, ¿no? Y lo valioso que es, y que los periodistas lo que tratamos es de poner la información al servicio de la ciudadanía para que puedan tomar mejores decisiones y estén mejores informados. Y lo que nosotros quisimos, o lo que hemos hecho con esta investigación conocida como los CNM Audios, era ponerle, todos sabemos que hay y que los niveles de corrupción en el sistema de justicia llegan al más alto nivel. Lo que ha ocurrido con esto es quizá que tengan voz y rostro, con muchos casos, y se han identificado. Y lo que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo y seguiremos haciendo es siendo persistentes y consistentes con las investigaciones que realizamos. Y creo que ha sido crucial que la ciudadanía haya podido estar no solamente del lado del periodismo, sino en general en tratar de buscar siempre y exigir la rendición de cuentas de las autoridades que tenemos, porque los funcionarios públicos están ahí y muchas de las autoridades que tenemos son elegidas por nosotros, por los ciudadanos. Y en la medida que los ciudadanos estén mejor informados y salgan a las calles, exijan las rendiciones de cuentas necesarias, pues se van a ejercer mejor los mecanismos de control. Yo les voy a, como sé que no tenemos mucho tiempo, les voy a hacer un poco el resumen de lo que pasó con nosotros a raíz de esta investigación. Cada investigación genera distintos tipos de reacciones. Y en este caso concreto ocurrió que apenas hicimos las primeras publicaciones de las primeras entregas de esta investigación, lo que hubo y que fue bastante conocido es que llegó un fiscal a nuestra redacción acompañado con 4 policías para pedir que entregáramos la información relacionada con la investigación. En un acto en que lo que para nosotros era intentando ser intimidatorio y coercitivo, y además este fiscal que fue a la redacción no tenía ninguna disposición fiscal que avalara su presencia en IDL Reporteros, tampoco una orden judicial en caso quisiera llevarse documentación, audios, información, etc. No solamente fue el caso de ese fiscal, el fiscal encargado del área de control interno de la Fiscalía, el fiscal supremo de control interno, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que luego nosotros revelamos que estuvo implicado en la investigación porque aparece en uno de los audios, pues él hizo una carta en la que literalmente exigía que entregáramos audios, reveláramos la identidad de nuestras fuentes, cuando sobre todo a nosotros nos ampara a los periodistas en la Constitución lo que es el secreto profesional que implica la reserva de fuentes. Técnicamente un fiscal nos estaba instigando a que cometiéramos un delito. Y junto con ello, desde el Congreso de la República también se nos citó a una comisión investigadora para que hiciéramos exactamente lo mismo, ¿no? Y en lugar de investigar a aquellos que están envueltos en esta trama de corrupción, se estaba intentando investigar a los investigadores, ¿no? En este caso a los periodistas. Junto con eso, en este contexto, ¿no? Porque en otros casos también ella lo mencionaba, distintas querellas. Nos ha pasado con el caso Lavallato, que las personas que lavaron dinero para la constructora Odebrecht en el Perú nos pusieron una querella y eso está ahora en la vía judicial, lo que indica que claramente la modalidad de acoso a los periodistas
ha variado un poco, ¿no? Está el ataque físico a los periodistas y también está el ataque judicial para tratar de intimidarlos y evitar de que cumplan su labor. Lo que hace en este caso es que más bien nos fortalece para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Y como a nosotros, especialmente en IDL Reporteros, no nos gusta estar en una posición de ser víctimas, nosotros nos defendemos con nuestras investigaciones, pero también interpusimos una serie de acciones legales, pero también nos preparamos en el equipo. Como sabemos que hacer periodismo de investigación es riesgoso en general en América Latina, es un contexto difícil para hacerlo, pues nos preparamos para ello. Internamente en el equipo lo que hacemos es tener constantemente entrenamiento en defensa personal. Hacemos clases de Krav Maga operativo, que es una técnica de defensa personal, y todos nos entrenamos porque sabemos que en cualquier momento podríamos estar expuestos a algún ataque físico, ¿no? Es algo que uno no espera, pero puede ocurrir. Entonces es importante estar preparados para poder estar alertas y estar preparados ante la posibilidad de cualquier ataque. Y también nos entrenamos muchísimo en seguridad digital, porque es fundamental para nosotros proteger a nuestras fuentes de cualquier manera. Entonces por eso tenemos ese tipo de entrenamientos y creemos que, si bien es cierto, uno puede estar expuesto a distintas situaciones, pues hay que trabajar también para prevenir aquello, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir adelante con las investigaciones. Creo que es también importante y fundamental que los periodistas conozcamos y sepamos muy bien sobre nuestros derechos, sepamos muy bien sobre leyes. Afortunadamente, IDL Reporteros está dentro del Instituto de Defensa Legal, entonces tenemos abogados extraordinarios que además nos acompañan y nos asesoran, no solamente en este caso, sino también en todas las investigaciones, para al momento de publicar ser precisos, correctos y justos, ¿no? Porque hay buen periodismo, pero también no lo hay, y también entiendo cuando la ciudadanía critica mucho al periodismo. Nosotros tratamos en IDL Reporteros de hacer el periodismo que cumpla con los estándares más altos de periodismo de investigación, y eso supone además ser justos con las personas de que nosotros escribimos, porque sabemos que aquello que nosotros revelamos y que publicamos y sobre quién escribimos probablemente cambien sus vidas. Entonces tenemos que hacerlo con corrección, con justicia y con ética de trabajo. Y creo que ahora, desde hace ya algunos años, han surgido algunos otros medios, y con esto cierro, medios de periodismo de investigación independiente. No está no solo IDL Reporteros, sino también está Ojo Público y Convoca, y están surgiendo otros espacios para poder hacer buen periodismo, y también los hay en los medios tradicionales. Creo que estas nuevas generaciones, y creo que se está apostando muchísimo para hacer periodismo de investigación y de calidad, y valoro muchísimo, y con esto cierro, de que los ciudadanos valoren más nuestro trabajo, y que aquello que nosotros hacemos se vea reflejado generalmente en las calles cuando hay algo injusto, y también que exijan y reclamen como ciudadanos aquello que es correcto y que es justo, y en la medida que se haga, las autoridades van a estar obligadas a rendir cuentas, a ser más transparentes. Y está comprobado que en general, no solamente aquí en Perú ha surgido esto, sino en otros países en América Latina, las grandes reformas se generan cuando, a partir de revelaciones periodísticas de grandes casos, pues la ciudadanía los acompaña, ¿no? Y es esa fuerza ciudadana que es la más poderosa, que hace posibles aquellos cambios. Gracias. Gracias, Romina, que las fuerzas no se agoten. En verdad, sí tenemos un periodismo, colectivos importantes de estos últimos años, ¿no? Junto con IDL Reporteros, como ha dicho ya Romina, está Convoca, Ojo Público, Huayca y otras experiencias importantes, incluyendo la de las fotografías. También hay piquete fotográfico, etcétera, que son experiencias que surgen desde la sociedad y rompen cualquier cerco comunicativo, ¿no? Creo que en ese sentido la sociedad peruana está muy viva, no pueden arrebatarnos el derecho a vivir, a convivir en paz.